Buenas tardes, Licenia, y un fraterno abrazo. ¿No? Me encuentro, de hecho, en este momento en el puesto de mando unificado, acá en la Universidad Central, justamente en atención a la lamentable tragedia del aluvión del lunes pasado. Entonces, les pido un poquito de disculpas porque tuvimos que hacer un alto a las actividades para atender la entrevista, pero un abrazo fraterno y, como siempre, un abrazo fraterno también a toda la ciudadanía, en especial de Quito, que está viviendo estos momentos difíciles. Y sí, le decía, justamente, esto es uno de los elementos claves. Si bien es cierto, los reportes oficiales nos hablan de que no ha sido la deforestación una de las causas fundamentales en este momento del aluvión ocurrido en La Gasca, es un elemento fundamental entender que debemos preservar nuestros bosques, ¿no? Y más en el caso del bosque de las laderas del Pichincha, que se trata de un bosque protector. Un bosque protector, como su nombre lo indica, trata de prevenir justamente este tipo de desastres, y de ahí su importancia. En el caso de lo que ocurrió en las laderas de Pichincha, se trata de suelos principalmente cangagosos. ¿Qué quiero decir con suelos de Cangagua? Tienen una capa superficial que es bastante ligera, bastante arcillosa, pero ya la etapa media del suelo de este tipo de laderas es un suelo cangagoso, un suelo cementado, que obviamente con una acumulación de lluvia tan grande como la que tuvimos en los últimos días, obviamente esta acumulación de agua puede llevar a consecuencias como las que vimos. Entonces, lo que vimos finalmente es el desprendimiento del suelo cangagoso, que fue lo que provocó este aluvión, y que fue lo que arrastró a lo largo de la Gasca todo lo que encontró a su paso. Entonces, obviamente, una cobertura vegetal correcta, ¿no es cierto?, tanto de la capa forestal como vegetativa, va a prevenir este tipo de inconvenientes. Eso le iba a preguntar precisamente, Jorge. Eso le iba a preguntar precisamente. Si este sector no hubiese tenido la deforestación que presenta, si no se hubiese crecido la ciudad hacia ese punto, si teníamos allí una parte de bosque y vegetación, las consecuencias de este aluvión no hubieran sido las que tenemos ahora, con 26 personas fallecidas e incalculables daños materiales. Sí, Lesenia, yo, como lo decía también en otra entrevista el día de ayer, es un tema bastante más complejo. Es un tema que tiene muchísimas aristas. Entre estas aristas está no solamente el hecho mismo de la expansión urbana, ¿no es cierto?, del asentamiento de casas, está también la producción agrícola, que debe tener y responder a una planificación adecuada. Es un tema social también, porque justamente cuando existen fenómenos naturales como estos, los principales afectados generalmente son la gente más empobrecida, y obviamente encontramos a la gente que está ubicada en la parte centro-norte de Quito, en la zona de La Gasca, pero también están afectados los barrios de más arriba, que corresponden efectivamente a sectores más empobrecidos. Entonces, estos generalmente son los sectores que más son golpeados por estas situaciones. Es por eso que cuando hablamos de cambio climático, generalmente esto va hacia esos sectores. Entonces, la planificación urbana debe tener una racionalidad también de entender esta búsqueda de justicia, de equidad para la construcción de casas, de justicia y de equidad para la producción agrícola. Es un elemento fundamental. En ese sentido, Jorge, es importante comenzar ya con una reforestación de esta zona. ¿Es posible hacerlo, tomando en cuenta las condiciones en las que ha quedado? Exactamente, sí. La prefectura de Pichincha desde el año 2018 viene reforestando, ¿no? Desde el inicio de la gestión, 2018-2019, hemos reforestado ya alrededor de 1.032 hectáreas en toda la provincia. Estos suben alrededor de 400.000 árboles. ¿Cómo se hace un poco la planificación de esta reforestación? Pues nos basamos justamente en los datos que tenemos, entre otras fuentes, de la Secretaría de Ambiente de Quito, del propio Ministerio del Ambiente. De esta manera se hace una categorización de las zonas que presentan mayor degradación y obviamente presentarían también mayor peligro para la población. Eso es lo que hemos venido haciendo. Por comentarles un dato, el objetivo dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es de 1.200 hectáreas. Estamos a punto de alcanzar el objetivo planteado, estamos en las 1.032 hectáreas. Para este año tenemos ya un proceso de adquisición de 200.000 plantas más, que van a aportar 500 hectáreas adicionales a lo que ya se ha venido haciendo. Y en entonces, este plan, de esta Jorge, manera, que le interrumpa, en este plan claro, se incluye esta zona que ahora es el escenario de esta catástrofe. Así es, precisamente. Lo que nosotros venimos haciendo es también articular mucho con los gobiernos locales más cercanos,
con las juntas parroquiales, en este caso también con la municipalidad, lo hemos venido haciendo en otros sectores de la propia capital, como Carcelén, Comasqui, al sur de Quito, la Quito Sur, el barrio Guaracay. En todos estos sectores hemos ya realizado todos estos procesos de reforestación, un poco adaptando y ayudando a un proceso de análisis de riesgos. Esto es importante entenderlo. La reforestación en sí misma es una herramienta más dentro de una lógica global de análisis de riesgos. Pero efectivamente nosotros lo venimos haciendo a nivel de gobiernos locales, pero también con el apoyo fundamental de la ciudadanía, que es en quien nos apegamos y quien con muchas veces estamos haciendo las propias siembras y mantenimiento de los árboles sembrados. En este caso, de la zona de la Gasca y de la comuna, allí se va a reforestar con el apoyo en coordinación con el municipio capitalino, tomando en cuenta que es un área de competencia del municipio de Quito. ¿Cuántas plantas o cuántos árboles se van a sembrar allí? ¿En qué hectáreas van a cubrir? ¿Cuántas hectáreas van a cubrir? Sí, Licenia, ahí en este momento acabamos de tener una reunión justamente con la señorita prefecta. Ella acaba de salir nuevamente a la zona cero del desastre y lo ha hecho en compañía justamente con la unidad de bomberos, con MTOB, con la Secretaría de Riesgos, con el municipio de Quito. Una de las cosas que hemos decidido, ¿no es cierto?, en esta breve reunión que se tuvo, es que en este momento estamos terminando una primera fase, que de hecho es la remoción de escombros en la búsqueda de supervivientes y lamentablemente de cadáveres. La segunda etapa tendrá que ver ya con una limpieza profunda de la zona, y en un tercer momento tendremos que entrar con acciones de remediación, no solamente en el tema forestal, sino en un sentido amplio también temas, como te decía, de varias aristas, ¿no? Lo productivo, lo social que se va a analizar. En este momento nos trastoca un poquito lo que teníamos planificado. Nosotros teníamos ya, como te comento, esta adquisición, estas 500 hectáreas, teníamos ya algunos incluso aliados donde estábamos determinando. Comentarte que en Pichincha, una de las zonas priorizadas de deforestación es principalmente el noroccidente de Pichincha, pero obviamente la zona de Quito está considerada. Sin embargo, no quisiera adelantarme ahorita a esta planificación que con esta nueva situación debemos retomar. En base a su experiencia, Jorge, y tomando en cuenta la devastación que hay en esta zona de la ladera de Pichincha, ¿qué especies se pueden sembrar allí? ¿Se pueden volver a sembrar las que ya existían o tienen que ser otras distintas que se adapten más a las circunstancias actuales? Sí, principalmente en la zona de Pichincha estamos hablando de bosques montanos de los Andes tropicales. Y en este sentido nosotros tenemos especies tradicionales como el pumamaqui, los cipreses y demás. Buscamos nosotros siempre en nuestro proceso de reforestación utilizar las especies endémicas y nativas de la zona. Y esto es muy sencillo. Primero, porque son especies que ya están adaptadas a los pisos altitudinales. Segundo, tenemos que entender que dentro de un bosque no existe desorden, existe equilibrio y existe una competencia ordenada entre las diferentes especies, no solo de árboles que existen ahí, sino de toda la vida que existe ahí. Por eso lo principal va a ser, y por eso nuestros planes de adquisición de plantas van principalmente a especies nativas. Uno de los errores que efectivamente se puede hacer es tratar de hacer reforestación con especies introducidas, como es el caso del eucalipto, que es una planta, por ejemplo, muy competitiva. ¿Qué es lo que pasa con el eucalipto? Principalmente que va a quitar el agua a otras especies nativas de ahí y obviamente no van a poder sobrevivir. Por otro lado, los taninos que produce un eucalipto van a reducir el nivel de biodiversidad que existe en la zona. Es por eso que es fundamental que estos procesos primero sean con especies nativas y adaptadas a la zona. Y si alguien, y le invito a la ciudadanía, lleva adelante procesos de reforestación individuales, por favor tratarlo de coordinar con nosotros justamente para técnicamente ir preveniendo estos errores. Jorge, usted mencionaba hace unos instantes que la prefecta Paola Pavón ha tenido una serie de reuniones con representantes de entidades municipales. ¿Cómo han avanzado las labores en las que están participando actualmente los trabajadores de la prefectura de Pichincha, ayudando a la comunidad y en la limpieza de la zona? Y estas reuniones en las que está participando la prefecta de Pichincha, ¿son con qué objetivo? Sí, bueno, principalmente las reuniones se dan, yo te diría, Licenia, en un alto a la actividad en campo. La prefecta y el equipo de la prefectura ha tenido básicamente una labor muy fuerte ahorita en el territorio a través de la maquinaria. A esta hora, si me permites informar, tenemos en el territorio 2 motoniveladoras, una cargadora, 5 mini cargadoras,
una retroexcavadora, 2 excavadoras, 7 volquetas mulas, 4 volquetas sencillas, 2 autocargables, un cabezal de cama baja, 7 camionetas, un camión taller, un tanquero, y esta mañana también acaba de llegar desde Napo una retroexcavadora adicional. Alrededor de 160 funcionarios y funcionarias de la prefectura se encuentran desplazados en el territorio, y cuando digo funcionarios no hablo solamente de los compañeros operarios, maquinistas, obreros, sino también de funcionarios desde las oficinas que han salido en este día a brindar el contingente a la ciudadanía que está afectada. Eso sin contar con el personal de Pichincha Humana, con los psicólogos y también con las Correcto. personas que están trabajando ahora en la distribución de las donaciones. Veíamos en la mañana videos de mucha gente colaborando, haciendo llegar las donaciones que generosamente los ciudadanos han depositado en los diferentes puntos de recepción de la prefectura de Pichincha. Así es, correctamente, y en esto yo quiero rescatar mucho la solidaridad nuevamente de la gente de Quito, de la gente de Pichincha. Yo en estos días, como comprenderán, tenemos bastantes anécdotas y bastantes anécdotas bonitas y anécdotas tristes que contar, ¿no? Gente que te para en la calle, te dice yo quiero aportar, y en ese momento están también donando en los autos de la prefectura. A veces nos toca decir, bueno, un poco hagámoslo con orden, pero hay mucha solidaridad. Y efectivamente, como te decía, esto constituye, las reuniones que está teniendo la prefecta son más bien altos al trabajo intenso que se está llevando en territorio, y son básicamente reuniones para coordinación, reuniones para seguir mejorando la coordinación. Ahora mismo, como te comentaba, ha subido ya el sector en compañía de los funcionarios del municipio también, para seguir haciendo una mejor coordinación entre la maquinaria que está desplegada por la prefectura y las necesidades del COE, que ellos lo van priorizando de acuerdo a estas fases de la emergencia que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Jorge, por este informe, por las novedades que nos ha dado a conocer Jorge Aguilar, director de Ambiente de la Prefectura de Pichincha, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Yesenia, como siempre, un abrazo fraterno y seguimos aquí en el campo.